teniendo en cuenta que hoy día los jóvenes y no tan jóvenes pasan mucho tiempo delante de los ordenadores, delante de los videojuegos, creo que sería importante saber a qué se enfrentan, porque para muchos la visión que tienen de la historia, la Edad Media, la Edad Moderna o el mundo contemporáneo, las guerras, es esa, es la visión de un videojuego. Hablando por casualidad con un primo mío joven que tiene, le pregunté qué sabía de la Segunda Guerra Mundial y lo sabía por un videojuego. No digo ya de la prehistoria o cualquier cosa. Es decir, habría que poner en duda y habrá que estudiar hasta qué punto estamos transmitiendo en los videojuegos una visión de la historia manipulada o no, o una visión interesada. Para mí, un videojuego es una forma de entretenerme, pero para muchos es una forma de llegar a una cultura. Entonces yo creo que es importante también hacer un análisis de esos temas. Por lo cual tenemos la suerte de contar hoy con Plácido, que empezó sus investigaciones, ya hizo sus trabajos de clase, incluso con Lola, que disculpa a Lola Lozano que no ha podido venir, pero con el que ha tenido el placer de dedicarle un trabajo. Después ha trabajado también con Manolo Busto, y como después de hacer su máster de profesorado, pues ha tenido la fortuna de sacarse, entrar en la bolsa, y está trabajando ahora mismo en Punto Umbría. Así que esperemos que durante mucho tiempo, pero que no pierda el tema de la investigación, porque muchas veces cuando terminamos el instituto cuesta enganchar, y espero que un tema tan atractivo como ahora veremos y tan diferente a lo que solemos ver. Así que le dejo a él, que es el protagonista. Bueno, pues muchas gracias antes que nada, primero por invitarme, y después a los asistentes por estar aquí, que la hora es un poco ya intempestiva. Bueno, yo quiero empezar diciendo que probablemente muchos de los que están aquí hayan dicho, cuando hayan visto el título de la ponencia, hayan dicho videojuego, historia, pero eso existe, o sea, eso existe, o eso merece la pena estudiarlo, realmente, o sea, ¿de qué va a hablar este hombre, no? Bueno, ¿por qué hablar de videojuegos en cualquier caso? Entre otras cosas, por el tema económico. O sea, los videojuegos a día de hoy mueven unas cifras económicas como esa que están aquí. Esto es un informe que salió precisamente hace una semana, me parece, sobre la industria de los videojuegos, la Asociación de Creadores de Videojuegos de España, y estos son datos solo de España. Mueve unos 1.177 millones de euros. ¿Vale? O sea, nada más que por el tema económico y porque ya es algo interesante para estudiar. Pero además, a mí me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿Alguien entiende esto? De los aquí presentes, ¿alguien entiende esto? ¿Nadie lo entiende? Sí, bien, vale. Esto concuerda con los datos estadísticos que dice que el usuario de videojuegos es un hombre, o sea, un varón, entre los 13 y los 35 años. ¿Vale? Básicamente. Obviamente la media de edad yo veo que no está en esa... el de asistente de esta conferencia no está ahí. Esto... Sí, obviamente. Esto combina dos cosas que son ahora mismo, yo creo que dos de los grandes motores por los que la juventud se está enterando de la historia. O sea, una de las primeras formas en la que los jóvenes se enteran de la historia, que son, por un lado, los videojuegos y por otro, los memes. Estas fotitos que se comparten en internet, ¿vale? Que ahora mismo hay páginas de memes sobre historia que son fantásticas. O sea, y es que yo me río yo solo cuando las veo, cuando me llegan notificaciones en Facebook, me río yo solo en mi casa, y después no tengo más remedio que descargármela y llevárselo a mis alumnos para enseñársela cuando doy las clases, porque veo algo que es interesante. Muchas veces pues ellos no lo entienden la broma, pero hay muchísimos alumnos que sí la entienden. Entonces esto representa otra de las grandes importancias del estudio de los videojuegos. O sea, es una de las principales formas por las que los jóvenes ahora mismo se están empezando a interesar por la historia. Si me quiere pasar esto, tendremos que empezar a definir qué es un videojuego. Cuando quiera pasar la diapositiva, que se supone, según dice el ordenador, ya está pasada, pero no, mentira. Ahora, ¿vale? Cuando quiera pasar la diapositiva ahora, esto es un videojuego. ¿Qué es un videojuego? Yo utilizo la definición que hace Espen Arce de que los videojuegos son juegos en entornos virtuales, que tienen tres aspectos. Sería el gameplay, que es la experiencia del propio jugador, el game structure, que es la que le da la coherencia al juego, las reglas del juego, que sientan las bases del juego, y el game world, que es el mundo ficticio donde está ambientado el juego. Entonces, yo me centro en el análisis del game structure, las reglas del juego, y del game world,
El Game World sería la edad moderna en la que está ambientado el videojuego. Y el Game Institute son las reglas que dan coherencia, o que los creadores de videojuegos entienden que son las reglas que dan coherencia cuando vayamos a jugar a sobre la edad moderna. Entonces yo voy a analizar cuáles son esas reglas. Bueno, un poco de historia de los videojuegos, pasando muy por encima. Decir que el origen de los videojuegos está en 1952 con una versión digital de 3 en raya, exactamente, en inglés. Después en 1958 sale tengo aquí el cacharrito, el Tennis for Two, que era una especie de adaptación del ping-pong de forma virtual. Ya después, bueno, en los 70 el Space Invaders, las maquinitas de marcianitos de los recreativos, las consolas domésticas, hasta llegar, bueno, el Tetris con las consolas digitales en los 80 y, bueno, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que estamos en la 8ª generación de videoconsolas. Vale, eso por hacer un repasito rápido. Con respecto a los videojuegos de ambientación histórica, decir que desde muy temprano aparecen videojuegos con ambientación, o sea, con contenido histórico. En 1971 es el primero, que es este de aquí, que se llama Oregon Trail. ¿Vale? Es un videojuego que se crea en Estados Unidos para enseñar a los estudiantes de primaria las dificultades que pasaban los colonos que migraban desde Missouri hasta Oregón. ¿Vale? Y es un juego de rol, de conversacional, de ir decidiendo lo que, o sea, decide avanzar o comprar suministro o hablar con los de esto mediante una conversación que vas introduciendo. Aquí hay una página web porque es que se puede jugar, se puede jugar de forma gratuita hoy en día en internet. ¿Vale? Después aparecen los videojuegos de Carmen Sandiego, ¿vale? O de buscando acá, ¿dónde busca Carmen Sandiego? ¿No? ¿Dónde está Carmen Sandiego? Pues estos videojuegos aparecen en torno a los 80. Y bueno, son videojuegos de tipo puzzle. Hay que, mediante pistas históricas y geográficas, te dicen dónde está este personaje que es un ladrón que hay que encontrar. Y por último tendríamos el videojuego que se llama The Seven Cities of Gold, las 7 ciudades de oro, que lo que es tú formas una tripulación y tienes que ir buscando, mediante exploración por territorio, tienes que ir encontrando pues esas 7 ciudades de oro, ¿vale? Y estos 3 videojuegos primero de históricos son los que sientan las bases de todos los videojuegos históricos que van a venir después, que son los que vamos a empezar a ver. Yo para este estudio lo he analizado 4 sagas de videojuegos. Yo he seleccionado 4 sagas de videojuegos, cada una con una forma de jugar distinta y creo que lo suficientemente representativa como para que merezcan estar dentro del estudio. La primera es la saga Age of Empires, que es una saga de lo que se llama estrategia en tiempo real, que significa que la máquina te puede pegar, o sea, te puede mandar a atacarte en cualquier momento y tú tienes que estar preparado para responderle. Después tenemos la saga Año. La saga Año es una saga de videojuegos de gestión económica. Tú lo que te basas fundamentalmente es en hacer que tu colonia prospere mediante el comercio y la industria. Y la saga Total War, que combina lo que es la estrategia en tiempo real de las batallas con la estrategia por turno con un mapa de campaña. Y por último la saga Assassin's Creed, porque lo que representa son los videojuegos de tipo aventura, que es la gran novedad de los videojuegos históricos, de la saga Assassin's Creed. Vale, de la saga Age of Empires, yo los videojuegos que he seleccionado son la expansión del Age of Empires 2, que es digamos entre medio de la Edad Media y la Edad Moderna, y Age of Empires 3, ¿vale? De la saga Año, los videojuegos son Año 1702, 1503 y 1701. De la saga Total War, ya cada vez me iba quedando sin espacio para poner videojuegos de la saga Total War, pero yo he seleccionado la expansión de Medieval Kingdoms, del Medieval 2 Kingdom y Empire Total War, ¿vale? Y por último, de la saga Assassin's Creed, la Assassin's Creed 2, porque fue el gran boom de la saga, aunque es el segundo del título de la saga. El gran boom de la saga está aquí. De hecho, los propios creadores de este videojuego lo saben y han sacado una versión remasterizada para PlayStation 4 ahora mismo, cuando este juego salió para PlayStation 3. Vale.
Una vez dicho esto, vamos a empezar a analizar cuáles son esos núcleos comunes dentro de los videojuegos históricos. Normalmente, como son videojuegos de estrategia, siempre hablan de potencia, de grandes potencias y de grandes personajes. ¿Qué potencia y qué personajes? Bueno, hay muchísimas potencias que se repiten. Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, España casi siempre. Aquí en Empire Total War, cuando se comercializó en España, salió con la bandera de España, cuando el título en el resto de países era la bandera americana o la bandera británica. Los holandeses, pero bueno, me voy a centrar en el tema de España. Los españoles, por ejemplo, rasgos comunes de los creadores de videojuegos de lo que creen los creadores de videojuegos que son distintivos de los españoles. Son exactamente, aquí lo tengo. Tienen una buena caballería, buenos piqueros y tienen buena comunicación con las colonias en América. Esos son rasgos lo que nos distingue a los españoles en los juegos en los videojuegos, ¿vale? Después, en cuanto a los personajes españoles, bueno, pues depende, porque en Age of Empires 3, por ejemplo, aparece Isabel la Católica, que aparece, a mí me hace mucha gracia la descripción que hacen de ella, porque es valiente, aventurera y leal. Bueno, pues vale, ¿por qué no? Pero, y por ejemplo, después en el otro lado tenemos a Carlos II, este es de Age of Empire Total War, que está ambientado en el siglo XVIII, y empieza en 1700, entonces el rey que tenemos en España en esta época es Carlos II. El pobrecito mío, pues claro, los rasgos que lo definen, uno es fenómeno de la naturaleza y el otro es delirios babeantes. Y delirios babeantes. Y la descripción que tiene este rasgo no tiene desperdicio, porque dice, aquí no se ve bien, pero lo que te dice es, hay que impedir, no hay que dejar que los primos se casen entre sí, salvo que sean de la realeza, pero bueno, sin abusar, ¿vale? Y eso te lo pone en el videojuego, ¿sabes? Eso te lo pone en el videojuego. Otro de los aspectos muy importantes es el tema de... Sí, exactamente, el tema del Nuevo Mundo. El tema del Nuevo Mundo aparece en casi todos los videojuegos de ambientación histórica, aparece el tema de América. Es fundamental. De hecho, o sea, de los videojuegos en la moderna, las dos expansiones de los videojuegos medievales de Age of Empires 3, de Age of Empires 2, que sería esta, y el Medieval Total War, las dos expansiones toman este núcleo, este acontecimiento como núcleo central. Tratan el tema de América. Y además, siempre es muy llamativo que siempre es América del Norte. O sea, siempre es la conquista del Imperio Azteca. El Imperio Inca se olvida. Nadie se acuerda del Imperio Inca. Los incas, esa gente, ¿quién son? Nadie nos importa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues probablemente porque los videojuegos son un negocio. Y obviamente uno de los mayores consumidores de videojuegos son Estados Unidos y México. Y el de América del Sur es Argentina. Y Argentina precisamente no es Imperio Inca. ¿Vale? Si Perú fuera uno de los grandes consumidores de videojuegos, habría videojuegos sobre el Imperio Inca. Pero no lo hay. ¿Vale? Bueno, y el colmo ya de la marginalidad digamos, de América del Sur aparece en Empire Total War, que es que está ambientado en el siglo XVIII, que es la época de apogeo del virreinato de Perú, y el mapa, o sea, y el Empire Total War incluye además 3 mapas de campaña distintos. Uno que es la India, otro Europa y otro América, pero América del Norte. A la altura del Ecuador se corta el mapa. Ya lo que pasa para abajo no le importa a nadie. ¿Vale? Sí que es verdad que hay que hablar de un par de excepciones, que es, bueno, American Conquest, que es una saga que sí trata el tema de la conquista de América, digamos, desde el descubrimiento hasta las revoluciones americanas y la emancipación de las colonias. Y después hablar de la expansión de Age of Empires 2 de Forgotten, que es muy curiosa porque esto obedece a un mod que no sé, que probablemente no sabréis lo que es la mayoría. Un mod es o sea, cuando un grupo de fans del juego que tienen conocimientos informáticos se reúnen y deciden hacer una adaptación del juego porque entienden que algo le falta al juego. O sea, esto lo han hecho los fans, ¿vale? Los fans han considerado que faltaba una campaña que tratara a los incas y la han incluido. No solo los incas, faltaba una campaña para los italianos y han hecho una campaña de los Sforza. Bueno, esto ha tenido tanto éxito que la propia empresa de Age of Empires que creaba el juego ha comprado los derechos de este mod, lo ha comercializado, esto que antes era gratuito, ahora cuesta dinero comprarlo, y después ha sacado 2 expansiones más. Ha sacado The African Kingdoms, o sea, los reinos africanos, que también era una cosa que estábamos a abandonar, y The Race of the Rajas, o sea, el alzamiento de los Rajas.
para la parte del sudeste asiático. Vale, si hablamos de América tenemos que hablar del tratamiento con los nativos americanos, o sea, cómo se ve a los nativos americanos. Aquí es muy curioso porque el tratamiento no tiene término medio. O es súper agresivo, por ejemplo en la saga Total War tú vas conquistando indios y matando indios, vamos a decirlo fríamente. Y en Empire Total War 3/4 de lo mismo. O por ejemplo en la saga Año resulta que los nativos están ahí, pero tú lo único que puedes hacer con ellos es comerciar, no los puedes tocar. ¿Vale? Y bueno, en Age of Empires 3 los nativos aparecen, pero solo para ayudar a los colonos. O sea, los colonos construyen un puesto comercial y ahí pueden reclutar nativos para que les ayuden en su ejército. Pero tú no puedes ir a atacarle a los indios. Y esto es muy curioso porque parece como que hay un sentimiento de culpabilidad. Y de hecho, tanto Age of Empires 3 como Empire Total War sacan dos expansiones en las que nos podemos poner desde el punto de vista, o sea, podemos jugar desde el punto de vista de los indios. Es como una especie de sentimiento de culpabilidad. No, a los indios no nos podemos matar nosotros, pero los indios sí pueden matarnos a nosotros. Y curiosamente este sentimiento de culpabilidad parece que se extiende a la saga Assassin's Creed, porque el tercer videojuego de la saga está ambientado en la Revolución Americana y el protagonista es un indio mestizo. Entonces, otro aspecto interesante, la metrópoli. La metrópoli, por ejemplo, es un concepto que aparece nuevo en la saga de Age of Empires, ¿vale? Que es una especie de ciudad que... La metrópoli en Age of Empires, por ejemplo, es una ciudad que te envía recursos. La metrópoli es súper guay, porque si tú cuando estás ahí, de vez en cuando haces pum y la metrópoli te ayuda. Ahora, ¿connotación negativa de la metrópoli? Nunca. La metrópoli siempre está ayudando. El único sitio donde puede aparecer una connotación negativa de la metrópoli es en año 1701, porque hay un personaje, que es el personaje de la reina, que bueno, que si ella te pide de vez en cuando, la reina pues te pide impuestos, a cosa de los reyes que piden impuestos de vez en cuando. Entonces pues la reina te pide impuestos y tú puedes decidir pagárselo o no pagárselo. Tú eres una colonia, tú pagas o no pagas. Si tú le pagas a la reina, pues la reina llega un momento que está tan contenta contigo que va, te visita y puedes conseguir la independencia, te regala graciosamente la independencia. Pero si no le pagas los impuestos, la reina te envía a la Armada Real y te tiene que pelear con la Armada Real, ¿vale? Es el único sitio donde la metrópoli tiene una connotación negativa. La metrópoli en Age of Empires, pues, por ejemplo, no es exactamente una metrópoli, o sea, se supone que tiene nombre de ciudades reales, pero no representa ciudad real como tal. Esto se supone que es la metrópoli española, que aquí sería algo parecido a la Torre del Ogro, y aquí tenemos la Catedral de Sevilla, famosa por su cúpula de Brunelleschi. ¿Vale? Esto es obviamente esto es reciclado. De hecho viene en la página web de Age of Empires 3. Esto es reciclado de una facción italiana que nunca llegó a aparecer en el juego. Pero los creadores de videojuegos dijeron, bueno, que esto que ya lo tenemos hecho, ¿qué hacemos? Pues se lo ponemos a los españoles y a los portugueses. Total, si son del sur de Europa, esta gente construye igual, las mismas cosas, ¿vale? Otra cosa que parece distintiva que parece distinguir la edad moderna de la edad media es el tema de las batallas navales, ¿vale? Empire Total War, la gran novedad que presentaba con respecto al título anterior, que era Medieval Total War, era las batallas de barco que son dificilísimas de ganar. Yo todavía no he ganado ni una batalla de barco de este juego. Después, bueno, el tema de los piratas. Assassin's Creed tiene un videojuego que se llama Black Flag, el cuarto de la saga, que está ambientado en temas de piratas. En año hay un pirata que de vez en cuando va y te fastidia y te ataca, ¿vale? Cuando te ataca tus barcos y te los destroza. En fin, el tema de los piratas y las batallas navales parece que es una cosa muy recurrente. Y después, curiosamente, algo que no aparece casi nunca en los videojuegos sobre la edad moderna es el tema de la esclavitud, ¿vale? Sí es verdad que en Assassin's Creed sí trata este tema, en el de Black Flag trata el tema de la esclavitud bastante, pero en el resto de los juegos, fijaos, en la página, en una revista de videojuegos que hablaba de Age of Empires 3, decía directamente, se ha obviado la esclavitud con X, pero se ha obviado la esclavitud por ser un tema poco agradable, así, tal cual. Esto es muy desagradable, esto no lo vamos a tratar. Y esto, bueno, y en Empire Total War lo único que aparece es una referencia aquí, que es una tecnología que podemos investigar, que se llama abolición de la esclavitud.
Dices tú, pero había esclavos. O sea, tú llevas jugando un rato y cuando llegas a investigar eso, tú dices, pero teníamos esclavos aquí. No aparecen los esclavos. Esto es muy curioso porque es que si nos vamos a videojuegos que están ambientados, por ejemplo, en la época romana, el tema de la esclavitud, esto es un videojuego que es Imperium Civitas, ¿vale? De construir una ciudad romana. Y aquí vemos señores que son esclavos, que están trabajando, y ahí no hay problema ninguno. Ahí aparece la esclavitud y además aparece con su nombre, esclavos. Pero si hablamos de edad moderna, que la esclavitud es la esclavitud negra, la esclavitud africana, eso parece que es como que es políticamente incorrecto hablar de eso. Entonces eso no lo tocamos. Y de hecho el tema de lo que es la historia de África es un tema que está, yo creo que en ningún videojuego hasta que no ha salido esta expansión de Age of Empires 3, que es de African Kingdom, que es de hace un par de años, no había ningún videojuego que tratara directamente historia de África, de imperios africanos, nada. Resulta muy curioso porque, por ejemplo, en contraposición, videojuegos que traten historia de Asia sí hay muchísimos. De Japón hay muchísimos videojuegos. ¿Por qué? Porque Japón es otro de los grandes consumidores de videojuegos. Entonces, como es un mercado, ese mercado sí hay que explotarlo. Bueno, y ya por terminar con el tema del Nuevo Mundo, tenemos que hablar de la emancipación colonial, ¿vale? La independencia de Estados Unidos, eso es el tema estrella para los videojuegos de ambientación histórica. Eso les encanta a ellos, claro, porque son los grandes consumidores. Pues aquí te ponen a George Washington, que te sale de vez en cuando, te hace un cameo en algún de estos, que es un dechado de virtudes. George Washington es un tío la más de apañado. Bueno, el Assassin's Creed 3, que ya he dicho que está ambientado en la Revolución Americana. Y bueno, el tema de la emancipación también se ve en la saga Años, ¿vale? Y bueno, y decir que en Age of Empires 3 es curioso porque también sale este señor es Simón Bolívar, ¿vale? Entonces es el único videojuego que yo he visto que trate la emancipación de América Latina, ¿vale? Muy de refilón, pero la trata. Vale, vamos a hablar ahora de un poquito de política, sociedad y economía en los videojuegos. La organización política en los videojuegos normalmente suele ser la monarquía. Los videojuegos de ambientación histórica suele ser la monarquía. Y es curioso comparándolo con los videojuegos de ambientación medieval, porque los videojuegos de ambientación medieval el rey sí lo podemos manejar en la pantalla, el rey aparece en la pantalla y jugamos, mientras que en los de edad moderna el rey es como una entidad que nosotros no la vemos en la pantalla. Nosotros en Empire Total War lo máximo que podemos ver del rey es esto, que es un señor que tiene sus ministros y su gobierno, pero nosotros no podemos mandar al rey aquí en el mapa, ni podemos mandarlo a la batalla, que así ocurría en Medieval Total War, por ejemplo. Entonces la monarquía como que es algo ya menos terrenal en la edad moderna. Por otro lado, el tema en Empire Total War habría que mencionar los distintos tipos de gobierno, que eso sí es muy interesante. Está ambientado en el siglo XVIII y establece 3 tipos de gobierno: monarquía absoluta, monarquía constitucional y república. Es bastante interesante porque además, según qué tipo de gobierno tenga, tiene unos beneficios, tiene otros. Por ejemplo, la monarquía absoluta puede quitar a los ministros siempre que le dé la gana. La monarquía constitucional no, nada más que puede quitar un ministro por turno, ¿vale? Son cosas de las votaciones que le vamos a hacer, ¿vale? En cuanto a la economía, sí que es muy interesante el tema del comercio. El tema del comercio siempre es importantísimo. O sea, los creadores de videojuegos creen que en la edad moderna lo más importante es el comercio, ¿vale? Aquí esto es de Empire Total War. Fijaos, estos son todos los tipos de productos con los que se pueden comerciar, las cantidades. Esto es de años. Y después también es muy interesante en Assassin's Creed 2, el tratamiento que se hace de la banca, de la artesanía, de los sastres, los herreros, ¿no? Del tipo de comercio además que se usaba en cada de estos. Por último, bueno, la sociedad. Es interesante que la sociedad estamental se aprecia bastante poco en este tipo de videojuegos, porque por ejemplo en la saga Años sí que es verdad que se aprecia un ascenso social o descenso social, en el sentido de que cuando tú vas mejorando la ciudad, tus habitantes pasan de vivir en esta especie de chabolitas que hay aquí en estas casas que son más grandes, más señoriales. Y claro, los señores que viven en las chabolas te piden una serie de
de suministro que no te piden los hechos. Te piden ya cosas de lujo y tal, y tienes que construirle otro tipo de cosas. Pero es curioso porque hay un paso social, o sea, se puede llegar a la nobleza. O sea, un señor campesino que vive en esta chabola puede llegar a acabar viviendo en la nobleza. Entonces no hay esa separación mental tan rígida y tan característica de la edad moderna, pues no aparece representado aquí. Sí que aparece en Python, bueno, en Age of Empires directamente no hay clases sociales, solo hay unos colonos que son los que trabajan y ya está. No existe una nobleza ni un nada. En Empire Total War sí que existe, aquí se ve, según el tipo según seas noble o seas trabajador, hay cosas que te benefician como clases, que benefician a la clase social o que no, y que esto puede provocar pues que haya revueltas, o sea, o contrarrevoluciones o revoluciones en algún momento. Y bueno, él hace referencia a Assassin's Creed 2, que bueno, y en general a la saga Assassin's Creed, que es la única que se centra, digamos, en los grupos más marginales. Por ejemplo, en Assassin's Creed 2 podemos ver el mundo de las prostitutas, el mundo de los ladrones, de los asesinos, al fin y al cabo, el mundo, digamos, más humilde de la época. Bueno, en cuanto a la religión, también es bastante interesante. Bueno, aparece en todos los sitios. Es curioso que lo que hacía referencia antes, la imagen de antes, el Wololo, es porque en la saga Age of Empires tradicionalmente hay una unidad que es el sacerdote, que lo que hace es que convierte unidades enemigas en tuyas. O sea, mediante el sonido que hacía era Wololo y lo convertía, ¿vale? Curiosamente, en Age of Empires 3, que sería, digamos, la época donde están los grandes conflictos religiosos, el sacerdote pierde esa capacidad. Es muy curioso. Es verdad que hay distintos tipos de sacerdotes. A mí me llama mucho la atención que a los sacerdotes españoles siempre nos ponen como montados en un burro, ¿vale? El misionero montado en un burro. Pues vale, pues el resto van andando, pero este señor va montado en un burro, ¿vale? Aquí hay esto es una mezquita, también el Imperio Otomano tiene su mezquita, pero pierden su capacidad de convencer al otro, digamos, de cambiarle la religión al otro y hacer lo que se une a ti. Es curioso. Pero bueno, también en años se ven las iglesias, que se ve que son católicas, bueno, católicas, cristianas, quiero decir. Y en Empire Total War sí que aparecen los distintos tipos de religión. Aparece religión ortodoxa, religión católica, protestante y hindú, si no recuerdo mal, porque aparece también la India y alguna más que probablemente me haya dejado. Y el Islam también para el Imperio Otomano. Y bueno, hay una unidad que son los sacerdotes, que tú las mandas a otro territorio y lo que hace es que se dedica a convertir gente. Aquí sí convierte gente y eso provoca descontento social, ¿vale? Y el descontento social puede provocar revueltas. Y esa revuelta, pues bueno, cuando hablamos del siglo XVIII siempre hablamos de revoluciones, porque ya hemos visto que siempre tratamos la revolución americana, pero también tratamos la revolución francesa. Assassin's Creed Unity es un videojuego que está ambientado precisamente en este periodo de la revolución francesa. Interesante el tratamiento que hace Empire Total War el tema de la ilustración, porque estos agentes son los eruditos, ¿vale? Y los eruditos generan desarrollo tecnológico, por así decir. Y el desarrollo tecnológico puede provocar una cosa que aquí, no sé si veis el puño levantado. Este puño levantado significa clamor por las reformas, ¿vale? Clamor por las reformas. Es una cosa que contribuye al malestar social, ¿vale? Y el malestar social llega un momento en que se puede hacerse insostenible, provocar una revolución y depende, tú puedes decidir si se produce la revolución en tu territorio, que es capital, tú puedes decidir apoyar la revolución o no apoyar la revolución. Si apoyas la revolución y eres una monarquía absoluta, te puedes convertir en una república. Si se produce una contrarrevolución, puede pasar al lado contrario, ¿vale? Es muy gracioso porque puedes tener un Estados Unidos monárquico, ¿vale? En este juego. Y si se produce en un territorio que no es la capital, lo que puede ocurrir es que aparezca una facción nueva. Por ejemplo, Grecia. Esto es Grecia en el Imperio Otomano, que esto es del siglo XVIII. Grecia está sometida al Imperio Otomano, pero si hay una revuelta aquí en el Imperio Otomano, pues puede aparecer Grecia, ¿vale? Esto es curioso porque es el siglo XVIII y sin embargo toma cosas
que tienen más que ver con el siglo XIX. O sea, las grandes revoluciones de las nacionalistas son del siglo XIX, y sin embargo las mete aquí en este videojuego que está ambientado en el siglo XVIII. Bien, por último, esto sería un repaso hasta ahora de todos los ingredientes que tiene, y ahora sería hablar de las historias. O sea, al fin y al cabo los videojuegos te cuentan una historia, y como en todas las historias, pues hay cosas que hay que añadirle para que tengan más salsa, digamos, ¿no? Si no sería muy aséptico. Una de las cosas que aparece siempre es el recurso, o casi siempre, el recurso a las sociedades secretas y a los misterios. Es muy interesante porque, bueno, Assassin's Creed está basado básicamente en eso. O sea, la saga Assassin's Creed está basada en que hay dos sociedades secretas, que son los templarios y los asesinos, que están peleándose por conseguir este artefacto, que es el fruto del Edén, que es un artefacto que no se sabe si es extraterrestre muy bien o lo que sea, que controla las mentes de la gente, ¿vale? Los templarios quieren conseguir ese artefacto para controlar las mentes de la gente y conseguir un mundo perfecto, pero controlando a la gente, y los asesinos son los partidarios de conservar el libre albedrío, de mantener, o sea, de no utilizar ese fruto del Edén, porque hay que dejar que la gente sea capaz de decidir por sí misma. Y aquí es muy curioso porque parece que lo que son las órdenes de caballería es algo que es caldo de cultivo para hablar de sociedades secretas, porque en Age of Empires 3 el protagonista pertenece a la orden de los caballeros de Malta, y resulta que al final, en la trama de la campaña, te acabas dando cuenta de que o sea, este hombre está enfrentado a su gran maestre, que resulta que era el jefe de una sociedad secreta que era el Círculo Zeus, que también quería como dominar el mundo, encontrar la fuente de la juventud, un rollo así muy patatero también. Esta es la fuente de la juventud precisamente en el juego, y esto es interesante porque es la primera vez que Age of Empires incluye ese tema, el recurrir a sociedades secretas y a ese tipo de cosas. Es la primera que lo hace la saga. Estoy colando de tiempo, pero ya voy terminando. Con respecto, ahora sí nos toca hablar de, si estamos hablando de que los videojuegos cuentan una historia, en todas las historias hay buenos y hay malos. ¿A quién le toca el papel de los buenos? Hombre, siempre. ¿Vale? Los estadounidenses son siempre los buenos, siempre. Siempre. Ahora, ¿quiénes son siempre los malos? Los franceses, los pobres. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué son los malos los franceses? Porque si hablamos de la Revolución Americana, hablamos de la Guerra de los 7 años, y en la Guerra de los 7 años los americanos se pelearon con los franceses. Entonces los franceses son los malos. ¿Los británicos qué son? Pues depende del periodo en el que estemos hablando. Pues si hablamos de la Guerra de los 7 años, los británicos son buenos, que ayudan a los americanos. Pero si hablamos de la guerra de la guerra de independencia americana, son los malos. George Washington siempre es un tío estupendo, ¿vale? George Washington es un tío estupendo. Y por último, hablar de los malvados españoles. Siempre somos los malos, o si no somos los malos, no acabamos muy bien parados, ¿vale? Tenemos en Age of Empires 3 tenemos a este señor que se llama Delgado, y es un conquistador español que es lo peor que te puede echar a la cara, ¿vale? Ataca a los mayas así sin motivo, es un tío, vamos, despreciable. En Empire Total War, en Medieval Total War Kingdom, o sea, la expansión del Kingdom, sí que es verdad que la campaña nosotros la podemos jugar desde el punto de vista de los españoles, pero es curioso porque los españoles, las misiones que se le encargan son súper agresivas, son en plan, conquista esta ciudad, da igual que no deje supervivientes, o yo qué sé, tú le estás atacando al Imperio Azteca, y el Imperio Azteca después, tú lo estás machacando vilmente al Imperio Azteca, y tú le dices al Imperio Azteca, oye, vamos a firmar la paz, y el Imperio Azteca te dice, sí, la firmamos. Como que te da cosita y dices que los pobres estamos aquí machacándolos, y encima están dispuestos a firmar la paz con nosotros. Pero después, en la saga Año, por ejemplo, resulta que el pirata, que es el que te fastidia a ti, se llama Ramírez, que no es un apellido checoslovaco precisamente. ¿Vale? Y bueno, y en Age of Empires 2, que tiene una campaña dedicada a Moctezuma, se juega desde el punto de vista de los aztecas, no desde el punto de vista de los españoles. Y tú dices, bueno, y en Assassin's Creed 2, que está ambientado en el Renacimiento italiano, en España, ¿qué tiene que ver los españoles ahí? Bueno, el malo es Rodrigo Borgia, ¿vale? Que para Henry
durante todo el juego se le conoce como, se hacen referencia a él como el español. O sea que nos ha tocado, ¿vale? Nos ha tocado. El español. Bueno, Rodrigo Borgia, César Borgia con Lucrecia así, haciendo cosas incestuosas y como se decía que hacía. En fin, los españoles nos ha tocado el papel de ser los malos. ¿Qué les ha tocado el papel de ser los buenos? Bueno, pues en Assassin's Creed, por ejemplo, Lorenzo de Medici, Catalina Forza, en fin, Nicolás Maquiavelo, contra todo pronóstico, es de los buenos, ¿vale? Leonardo da Vinci también es de los buenos. Bueno, como conclusión, ¿vale? Los videojuegos suponen, al fin y al cabo, una nueva forma de representación histórica. Y es labor del historiador analizar para ver qué nos están contando. Eso es fundamental. Es interesante porque, y lo digo yo que me dedico a la docencia, es muy interesante cuando tú vas a explicarle a un niño de segundo de la ESO la peste negra de 1348, tú partes de la imagen típica esa del médico con la máscara de cuervo, y el niño la conoce porque ha jugado a Assassin's Creed 2, y en Assassin's Creed 2 los médicos llevan esa máscara, y eso te supone a ti un punto de partida del que empezar a construir una explicación, y eso es algo que hay que utilizar, pero ya no solo desde el punto de vista de la docencia, sino desde el punto de vista de la historia y de la historiografía en general, ¿vale? La función del historiador es conseguir que todas estas nociones históricas que representan los videojuegos confluyan hacia la construcción de un discurso histórico que cale en la sociedad, que sea científico, y que la historiografía, lo que demuestra la historiografía, acabe volviendo a los videojuegos, porque al final lo que estamos viendo es que volvemos a recrear los mismos tópicos. Volvemos a recrear el tópico de la leyenda negra española. Somos los malos. Somos los malos. Bartolomé de las Casas estaría encantado con esto de los videojuegos. Pero volvemos a recrear tópicos. Tenemos que conseguir y utilizar los historiadores esta herramienta para que nuestra disciplina, nuestros descubrimientos historiográficos de verdad vuelvan a la sociedad en forma de videojuegos, bueno, o en forma de videojuegos, de cine, de televisión o de novela histórica. ¿Qué más da? Al fin y al cabo es un elemento cultural y hay que estudiarlo. Muchas gracias por su atención.